El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos acompañaron nuestro viaje por la extensa campiña de Missouri. Mis 3 amigos, Mac, Sarah y Alex, y yo íbamos de camino a una escapada de fin de semana y nuestras risas resonaban dentro de los límites del auto. El sol se ocultó tras el horizonte, proyectando un resplandor anaranjado sobre los vastos campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A medida que anochecía, nos encontramos desviándonos de la carretera principal hacia una carretera estrecha y la curiosidad guió nuestro desvío improvisado. El paisaje se transformó en un cuadro de graneros en ruinas y campos desolados. Los únicos signos de vida eran algún que otro buzón oxidado que marcaba la entrada a granjas escondidas. Nuestro viaje nos llevó a una aldea olvidada, un lugar aparentemente intacto por el tiempo. Las chozas de madera se apoyaban cansinamente unas contra otras, con las ventanas oscuras y poco atractivas. Una sensación de desolación flotaba en el aire y el aullido distante de un coyote solitario añadió una banda sonora inquietante a nuestras exploraciones. Mientras deambulamos por las calles tranquilas, nuestros faros revelaron un oasis parpadeante en forma de una gasolinera en ruinas. El letrero de neón del techo luchaba por deletrear Bird's Fuel and Supply y su iluminación errática arrojaba un brillo inestable sobre el desgastado pavimento. A pesar del aspecto desgastado de la estación, una sensación de alivio nos invadió. Nos detuvimos junto a los desgastados surtidores y el chirrido de las bisagras de las puertas del auto resonó en el silencio cuando pisamos el cemento irregular. En el interior, el aire estaba cargado del olor a grasa rancia y al humo de cigarrillos de décadas de antigüedad. Las parpadeantes luces fluorescentes del techo arrojaban una palidez enfermiza sobre el agrietado suelo de linóleo. Detrás del mostrador, había una antigua caja registradora como testimonio de una época pasada. Una campana sonó cuando entramos, anunciando nuestra presencia a los clientes invisibles de este establecimiento olvidado. El empleado, un hombre mayor con una barba hirsuta, nos recibió con una sonrisa desdentada que insinuaba toda una vida pasada entre estos muros que se desmoronaban. «Buenas noches, amigos. ¿Qué los trae por esta zona del bosque?», gruñó. Su voz era una sinfonía ronca de conversaciones de décadas. «Estoy de paso», respondió Mac, mirando los estantes llenos de bocadillos vencidos y baratijas polvorientas. Mientras explorábamos los pasillos poco iluminados, nuestros ojos se posaron en un rastro de sangre manchada que conducía al baño en la parte de atrás. El marcado contraste del carmesí contra los azulejos descoloridos hizo que un escalofrío recorriera nuestras espinas. Un pesado silencio se apoderó de nosotros, roto solamente por el zumbido intermitente de las luces parpadeantes en lo alto. Intercambiamos miradas inquietas, debatiendo en silencio el curso de acción. ¿Deberíamos comprobarlo?, susurró Sarah, su voz apenas audible en medio del incómodo silencio. Alex, siempre escéptico, se rió nerviosamente. Probablemente, solamente es algún bicho que se metió en un aprieto. No hay nada de qué preocuparse. Pero el malestar persistió. Se aferró al aire como una niebla espectral, lo que hizo que la decisión de ignorar el siniestro rastro de sangre fuera ardua. El debate se desarrolló en voz baja, nuestras mentes racionales chocaron con el miedo instintivo que nos atenazaba en las profundidades de esta gasolinera olvidada. Al final, la curiosidad venció a la precaución y, de mala gana, nos acercamos a la puerta del baño. El chirrido de las bisagras hizo eco de nuestro temor cuando la abrimos, revelando una escena que desdibujó la línea entre la pesadilla y la realidad. En el interior, la luz parpadeante expuso un cuadro espeluznante, un lavabo sucio manchado de sangre seca, un espejo roto que reflejaba imágenes fracturadas y un inodoro solitario con un asiento roto. Un sonido gutural emanó desde el rincón más oscuro, donde un gato sarnoso se lamía las patas, indiferente a nuestra intrusión. El alivio nos invadió como un maremoto. La risa brotó cuando nos dimos cuenta de que la fuente de la sangre no era más que un felino callejero con una desafortunada herida. Al parecer, los secretos de la gasolinera no eran más que las secuelas mundanas de la vida rural. Sin embargo, cuando salimos del baño poco iluminado, una sombra bailó en el rabillo de nuestra visión, una silueta fugaz que parecía desvanecerse con cada mirada. El empleado, ajeno a nuestro descubrimiento,
continuó mirando al vacío, su sonrisa desdentada no se vio perturbada por la revelación mundana que habíamos desentrañado. De regreso afuera, el aire de la noche traía un frío incómodo. El parpadeante letrero de neón en lo alto deletreaba el nombre de este puesto avanzado abandonado, un lugar donde los ecos de una época pasada permanecían como fantasmas entre las bombas oxidadas. Cuando partimos, los faros proyectaron largas sombras sobre los campos vacíos y la vieja gasolinera desapareció en el espejo retrovisor, tragada una vez más por la silenciosa extensión de la campiña de Missouri. Los misterios de Fuel and Supply de Burt, aunque revelados a la fría luz del día, nos dejaron con una persistente sensación de inquietud, una conciencia de que a veces, en los rincones olvidados del mundo, la línea entre lo mundano y lo macabro es más delgada que uno se atreve a creer. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El suave zumbido del motor y el rítmico zumbido de los neumáticos acompañaron nuestro viaje por las carreteras abandonadas de Virginia Occidental. La luna colgaba baja en el cielo nocturno, proyectando un brillo etéreo sobre el denso bosque que nos envolvía. Mis amigos, Tom, Jess y Alex, y yo, buscando probar la rebelión adolescente, nos embarcamos en una búsqueda para desenterrar los misterios que envuelven una gasolinera abandonada que se rumoreaba que estaba maldita. Los rumores susurrados en la pequeña ciudad de Glenwood hablaban del inquietante pasado de la estación, un lugar donde ocurrieron sucesos extraños bajo el manto de la oscuridad. La leyenda local decía que la antigua gasolinera era un portal a un reino más allá, un lugar donde los vivos se mezclaban con lo desconocido. Cuando nuestro auto se detuvo en el estacionamiento cubierto de maleza, el letrero oxidado crujió siniestramente con el viento, apenas aferrándose a sus bisagras. Los surtidores de gasolina permanecían como centinelas silenciosos, testigos de una época pasada de prosperidad que hacía tiempo que había abandonado este puesto avanzado abandonado. «Esto es todo, muchachos», declaró Tom, su voz teñida con una mezcla de emoción y temor. El infame Glenwood Gas and Go. Los faros iluminaron la pintura descascarada y las ventanas rotas, revelando un edificio congelado en el tiempo. Los vidrios rotos crujieron bajo nuestras zapatillas de deporte mientras nos acercábamos a la entrada, nuestros pasos reverberaban en la noche como un preludio a lo desconocido. En el interior, el aire estaba cargado de polvo y el olor a moho flotaba en la atmósfera estancada. Botellas de cerveza destrozadas y grafitis desechados daban pistas de las reuniones clandestinas que habían tenido lugar dentro de estos muros en descomposición. «Juguemos», sugirió Alex, con un brillo travieso en sus ojos. «Algo que haga que esta aventura sea memorable». Su propuesta encendió una chispa de entusiasmo entre nosotros y pronto nos encontramos acurrucados en el interior con poca luz, listos para participar en un juego temerario que prometía desentrañar los secretos de la estación. Las reglas eran simples: turnarse para sacar cartas de una baraja improvisada, cada carta con un desafío más audaz que la anterior. La anticipación aumentaba con cada sorteo, el aire se espesaba con una sensación de presentimiento que ninguno de nosotros se atrevía a reconocer. Jess, con una risa nerviosa, sacó la primera carta. «Pasa 5 minutos sola en la sala de almacenamiento», decía, y sus ojos se abrieron mientras miraba hacia el pasillo oscuro que conducía a la parte trasera de la estación. «Lo tengo», declaró, fingiendo valentía mientras desaparecía en las sombras. A medida que pasaban los minutos, una tensión palpable se apoderó del grupo. El crujido de las tablas del suelo y los crujidos lejanos jugaron una mala pasada con nuestros sentidos, amplificando el ambiente inquietante dentro de la estación abandonada. Cuando ya salió, su rostro estaba pálido y su mirada recorrió nerviosamente la habitación. Ella se negó a hablar de lo que ocurrió en el almacén, dejándonos reflexionar sobre la naturaleza de su terror silencioso. El juego continuó y cada empate aumentaba las apuestas. «Toca el espejo roto del baño», decía una tarjeta. «Párate encima del tejado durante 10 minutos», ordenó otro. Los desafíos traspasaron los límites de nuestro coraje, obligándonos a enfrentar la inquietante realidad de nuestro patio de recreo elegido. Con cada desafío que pasaba, la atmósfera se hacía más espesa, una fuerza invisible se enroscaba a nuestro alrededor como una serpiente esperando para atacar.
Tom, al sacar una tarjeta que le indicaba cómo navegar por el laberinto de vidrios rotos en la habitación contigua, tropezó con fragmentos rotos y su risa inquieta enmascaró una creciente inquietud. A medida que avanzaba la noche, una paranoia colectiva se apoderó del grupo. Las sombras danzaban en la periferia de nuestra visión y las parpadeantes luces del techo parecían parpadear con malevolencia. La gasolinera, que alguna vez fue el telón de fondo de la rebelión adolescente, se transformó en un escenario donde nuestros miedos más profundos ocuparon un lugar central. El sorteo final recayó en mí. Dudé por un momento, mis dedos rozaron las tarjetas gastadas. El aire estaba cargado de expectación mientras dibujaba el último desafío, una tarjeta que tenía una sola palabra, escrita en negrita: confiesa. Un silencio silencioso envolvió la habitación mientras mis amigos me miraban fijamente, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y temor. ¿Confesar qué?, preguntó Alex, su voz apenas audible por encima del rítmico zumbido del viento afuera. Pero la siniestra presencia que acechaba dentro de la estación no necesitaba aclaración. Cuando abrí la boca, el aire pareció congelarse y las tenues luces parpadearon al ritmo de mis vacilantes palabras. Lo confieso que hemos despertado algo aquí, tartamudeé, mi mirada recorriendo los rostros ansiosos de mis amigos. Algo que se nutre de nuestros miedos, de los secretos que ocultamos incluso a nosotros mismos. La comprensión nos golpeó como un rayo. Nuestro audaz juego no solamente había traspasado los límites de lo mundano, sino que también había abierto un portal a una fuerza malévola que ahora nos rodeaba con zarcillos de terror. Las sombras, que alguna vez fueron meras ilusiones, se solidificaron en formas grotescas que se deslizaban por las paredes. Los susurros resonaron en el silencio, cada sílaba llevaba el peso de un terror reprimido. Al unísono, huimos de la gasolinera maldita, nuestros pasos resonaban contra el pavimento agrietado mientras buscábamos refugio en la seguridad de nuestro coche. El motor cobró vida con un rugido y los neumáticos chirriaron mientras nos alejábamos a toda velocidad de la fuerza malévola que permanecía dentro del puesto avanzado abandonado. Cuando salimos de los terrenos encantados de Glenwood Gas & Go, el viento se llevó nuestra risa nerviosa, dejando atrás una verdad escalofriante: habíamos traspasado el reino de lo desconocido, despertando una fuerza siniestra que permanecería para siempre en lo más recóndito de nuestros recuerdos. Un recordatorio de que es mejor no alterar algunos misterios. El sol se hundió en el horizonte mientras nuestra familia recorría el tramo aparentemente interminable de la carretera camino a la casa de la abuela. Con 2 niños inquietos a cuestas, mi esposa y yo decidimos hacer una parada en una gasolinera bien iluminada que emergía como un oasis en el desierto de la oscuridad. El brillo de neón del letrero de la estación prometía un respiro, y el zumbido de los neumáticos en el pavimento se suavizó cuando entramos en el bullicioso estacionamiento. Las risas resonaron en el patio de juegos adyacente y el tentador aroma del café recién hecho flotaba en el aire. «Haremos esto rápido, ¿de acuerdo?», le aseguré a mi esposa mientras desabrochábamos a los niños de sus asientos de seguridad. En el interior, las luces fluorescentes proyectaban un brillo artificial que resultaba a la vez reconfortante y estéril. Los niños se dirigieron directamente al pasillo de dulces y sus ojos se abrieron ante la colorida variedad de dulces. Mi esposa se dirigió al baño con nuestro hijo menor, dejándome a cargo de nuestro enérgico mayor. Mientras caminábamos por los estrechos pasillos, el suave repique de la campana de entrada señaló la llegada de otro cliente, un hombre de constitución promedio con una sonrisa amistosa que rozaba lo inquietante. Sus ojos, de un azul penetrante, parecían contener un conocimiento secreto que se extendía más allá de lo mundano. «Buenas noches, amigos», saludó, su voz transmitía una extraña calidez. «Hermosa familia la que tienes ahí». Ofrecí una sonrisa educada, mi inquietud enmascarada por las convenciones sociales. «Gracias. Estamos de paso de camino a visitar a nuestra familia». La mirada del hombre se detuvo en los niños, una solemnidad coloreaba su expresión. «Tenga cuidado en su viaje», advirtió crípticamente. «Hay algo ahí fuera, aprovechándose de familias como la suya. Una fuerza malévola que detecta los vínculos entre los seres queridos». Levanté una ceja y mi escepticismo salió a la superficie.
¿De qué estás hablando? ¿Algún tipo de ladrón de caminos? Sacudió la cabeza y las líneas de su rostro se hicieron más profundas. No es un ladrón, amigo. Es antiguo, una fuerza que se alimenta de la fuerza de los lazos familiares. Mantente alerta y protege lo más importante. Antes de que pudiera presionar para obtener más explicaciones, mi esposa salió del baño con nuestro niño pequeño a cuestas. El misterioso extraño asintió y sonrió levemente antes de desaparecer entre los pasillos, dejándonos reflexionar sobre el extraño encuentro. Cuando reanudamos nuestro viaje, la gasolinera se desvaneció en el espejo retrovisor y las luces de neón se desvanecieron en la negra extensión de la noche. Los niños se quedaron dormidos en el asiento trasero, sus sueños no se vieron afectados por la siniestra advertencia que habíamos recibido. Las horas pasaron a un ritmo monótono hasta que un resplandor distante en el horizonte señaló otra gasolinera, invitándonos a detenernos para repostar y tomar un último descanso para ir al baño antes de llegar a la casa de la abuela. La nueva estación era un reflejo de la anterior, una copia al carbón de un oasis en el desierto nocturno. Estacionamos junto a la entrada bien iluminada y, cuando salimos, una voz familiar llamó desde las sombras. ¿Te importa si comparto algunas palabras? El hombre de antes emergió, su presencia provocó un escalofrío por mi espalda. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, mi paciencia menguando. Suspiró, el peso de las edades era evidente en sus ojos. He visto los hilos del destino entrelazados y me veo obligado a garantizar la seguridad de tu familia. La entidad de la que hablé se siente atraída por lugares como este, donde las familias se reúnen en armonía confiada. La mano de mi esposa apretó la mía y los niños se aferraron a nuestras piernas, su inocencia, sin saberlo, los protegía de la amenaza intangible. Permanezcan cerca el uno del otro, instó el hombre. Protege el amor que compartes, porque es tu mayor defensa. Con esas crípticas palabras, se retiró a las sombras, dejándonos en el espeluznante brillo de las luces de la gasolinera. El aire flotaba cargado de una comprensión tácita y el patio de recreo, que alguna vez estuvo lleno de niños, ahora estaba vacío. Cuando entramos a la tienda, el amable cajero nos ofreció una sonrisa tranquilizadora, sin darse cuenta del extraño encuentro que se desarrollaba en la noche. Mi esposa me lanzó una mirada y su silenciosa pregunta se reflejó en mi propia incertidumbre. La puerta del baño se abrió con un chirrido y los niños entraron corriendo, ansiosos por escapar de la gravedad de la situación. Mi esposa y yo intercambiamos una mirada de complicidad, el peso de las palabras del hombre presionándonos. El baño, a pesar de su esterilizada limpieza, parecía un santuario dentro de aquellas circunstancias peculiares. Cuando los niños terminaron, los reunimos cerca y el sonido de su risa disipó momentáneamente la inquietud que flotaba en el aire. Al salir del baño, encontramos la gasolinera inquietantemente desierta. La estación de caja estaba vacía y el patio de recreo, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora parecía congelado en el tiempo. Hagamos esto rápido, le susurré a mi esposa, mientras mi mirada recorría nerviosamente la estación desierta. Cuando nos acercábamos al coche, el hombre resurgió de las sombras, con el rostro marcado por la urgencia. «Estás cerca», advirtió. «Protege a tu familia, porque ella siente los vínculos que compartís». Asentí solemnemente, un nudo se apretó en mi estómago. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba, charlaban animadamente en el asiento trasero. Con el tanque de gasolina lleno, volvimos a subir al auto, los ojos del hombre fijos en nosotros con una mezcla de preocupación y determinación. El motor cobró vida con un rugido y, mientras nos alejábamos de la gasolinera abandonada, los columpios del parque infantil se mecían suavemente con la brisa, susurrando secretos transportados por el viento de la noche. El camino se extendía más adelante y, con cada milla que pasaba, la advertencia del hombre resonaba en mi mente. Navegamos por la carretera con mayor vigilancia, los lazos familiares que compartíamos se transformaron en un escudo invisible contra la amenaza invisible. Mientras el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados, llegamos a la casa de la abuela y la tensión de la noche se disipó lentamente. Los niños salieron del auto y sus risas indicaron el regreso a la normalidad. Pasaron las semanas y el incidente de la gasolinera se desvaneció en los rincones de la memoria.
Sin embargo, se produjo un cambio sutil dentro de nuestra familia, un nuevo aprecio por los hilos intangibles que nos unían. No podía estar seguro de si la advertencia del hombre era un presagio de una fuerza sobrenatural o una advertencia entretejida en el tejido del folclore. Pero cuando nos reunimos para cenar en casa de la abuela, la calidez de la familia nos envolvió, un poderoso antídoto a la persistente inquietud de esa fatídica noche. Y así, la vida reanudó su curso, y el incidente de la gasolinera se convirtió en una historia inquietante compartida entre los miembros de la familia, un recordatorio de que el camino de la vida está plagado de encuentros misteriosos y que los vínculos que forjamos pueden ser nuestra mayor defensa contra las sombras que acechan en la periferia de nuestra existencia. En medio de la vasta extensión del cielo nocturno del medio oeste, mi automóvil atravesaba la desolación de las llanuras vacías. Los kilómetros se extendían entre ciudades y la única compañía que tenía era el zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos en la carretera desierta. Al mirar el indicador de combustible parpadeante, me di cuenta de que necesitaba encontrar una gasolinera pronto. La desolación afuera reflejaba la tranquila intimidad dentro del auto, donde mi novia Sarah y yo compartíamos historias y risas, ajenos al vasto vacío que nos rodeaba. Mientras el indicador de combustible se acercaba peligrosamente al vacío, el brillo de neón de un letrero distante de una gasolinera se convirtió en nuestro faro de esperanza. Al entrar en la estación, el pavimento agrietado crujió bajo nuestros neumáticos y el brillo de las luces fluorescentes parpadeantes creó un ambiente inquietante sobre la escena. El único asistente de servicio, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un uniforme desgastado, salió del interior poco iluminado de la estación. Su mirada se fijó en nosotros con una intensidad que trascendía la curiosidad normal, provocando que un escalofrío recorriera mi espalda. «Buenas noches», saludé, intentando deshacerme de la sensación de inquietud que se había instalado en la boca de mi estómago. Él respondió con un movimiento de cabeza silencioso, sus labios formaron una delgada línea que parecía ocultar una multitud de historias no contadas. Sarah y yo intercambiamos una mirada, un reconocimiento sutil de que compartíamos la inquietud tácita por el extraño ambiente que impregnaba el lugar. Cuando comencé a cargar gasolina, Sarah entró para tomar algunos bocadillos. El zumbido mecánico de la bomba se convirtió en el telón de fondo de un silencio inquietante que flotaba pesadamente en el aire. Miré furtivamente al asistente, que permanecía inmóvil, con los ojos fijos en nosotros. Sarah regresó con un puñado de bocadillos y una sonrisa forzada ocultaba la inquietud reflejada en sus ojos. La mirada del encargado siguió cada movimiento de ella mientras caminaba de regreso al auto, intensificando la atmósfera incómoda que se había instalado en la gasolinera. Terminé de bombear gasolina y reemplacé la boquilla, pero la sensación de inquietud persistió. Mientras me acercaba al auto, noté que los labios del asistente se movían, formando palabras que apenas llegaban a mis oídos. Las palabras parecían un encantamiento, una serie de susurros incomprensibles que me provocaron un escalofrío. ¿Se enteró qué? Le pregunté a Sarah, intentando enmascarar mi creciente inquietud con un tono casual. Ella asintió, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de curiosidad y temor. Los susurros del asistente cesaron cuando entramos al auto, pero su mirada vigilante se demoró, un hilo invisible que nos conecta con los misteriosos sucesos de esa desolada gasolinera. Mientras nos alejábamos, las luces parpadeantes de la gasolinera disminuyeron en el espejo retrovisor, pero la sensación de inquietud permaneció como un fantasma en el coche. No podía quitarme la sensación de que nos habíamos topado con algo más allá de nuestra comprensión, algo que desafiaba la lógica de los caminos muy transitados que creíamos conocer. Miles pasó en un tenso silencio, roto solamente por el parpadeo ocasional de las luces del tablero. El paisaje exterior se transformó en un vacío negro como la tinta, con solamente el brillo de los faros del coche atravesando la oscuridad. Un acuerdo tácito persistió entre nosotros, reconociendo la necesidad de poner distancia entre nosotros y esa peculiar gasolinera. El ruido sordo de los neumáticos en la carretera se convirtió en una banda sonora hipnótica, adormeciéndonos con una falsa sensación de seguridad. Esa sensación se hizo añicos cuando, a lo lejos, el resplandor de neón de otra gasolinera emergió como un espejismo espectral.
De mala gana, entré en la estación poco iluminada, con los inquietantes recuerdos del encuentro anterior, aún frescos en nuestras mentes. La bomba cobró vida con un ruido metálico y, cuando comencé a llenar el tanque, Sarah entró para ir al baño. El silencio era opresivo, roto solamente por los sonidos mecánicos del surtidor de gasolina. Mientras miraba a mi alrededor, noté una figura familiar parada cerca del borde del estacionamiento, el asistente de la estación anterior. Un sudor frío brotó de mi frente mientras lo miraba, dándome cuenta de que esto no podía ser una mera coincidencia. La intensidad de su mirada nos había seguido hasta este nuevo lugar, y el aire se volvió espeso con una amenaza tácita. Sarah regresó del baño y abrió mucho los ojos al ver al asistente. Sin intercambiar palabras, sabíamos que teníamos que partir, escapar de la atracción gravitacional de estos extraños encuentros que parecían trascender los límites de las carreteras desiertas. Mientras nos alejábamos de la segunda gasolinera, el brillo de neón desapareció detrás de nosotros, pero la sensación de ser observados persistió como una presencia fantasmal. Las preguntas inundaron nuestras mentes, cada una más desconcertante que la anterior. ¿Quién era ese asistente? ¿Qué significaron esas palabras susurradas? ¿Y por qué sentimos como si nos hubiéramos topado con algo mucho más siniestro que una simple parada en una carretera desolada? Los kilómetros se extendieron por delante, la oscuridad nos envolvió una vez más. El ruido sordo de los neumáticos y el leve zumbido del motor se convirtieron en una sinfonía de incertidumbre, cada kilómetro alejándonos de las extrañas gasolineras, pero más cerca de una verdad inquietante que acechaba en las sombras de la carretera abierta. Los neumáticos de mi coche crujieron sobre la grava cuando entré en la gasolinera, su existencia aparentemente olvidada por el mundo. El aire estaba cargado de silencio y el único sonido que me acompañaba era el leve zumbido de mi motor. Las parpadeantes luces fluorescentes de arriba proyectan sombras espeluznantes, pintando la estación abandonada con un ambiente de otro mundo. Ya era más de medianoche y la oscuridad del exterior parecía un sudario que envolvía la gasolinera en un capullo de misterio. Apenas podía distinguir el letrero descolorido que insinuaba una marca desaparecida hacía mucho tiempo, sus colores desgastados y sus letras apenas aferradas a la superficie. La bomba de gasolina parecía antigua, una reliquia de una época pasada. Dudé un momento, pensando si debía continuar hasta el siguiente pueblo con una estación más moderna. Pero el indicador de combustible me suplicaba y la desolación del entorno me hizo sentir una peculiar sensación de obligación hacia este lugar abandonado. Mientras llenaba mi tanque, el único sonido era el ruido mecánico de la bomba. Las luces parpadeantes proyectaban sombras largas y danzantes que me engañaban los ojos. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de gasolina y algo más, algo inquietante. La curiosidad se apoderó de mí y decidí explorar los alrededores de la gasolinera. Los escaparates de las tiendas de conveniencia estaban cubiertos por una gruesa capa de suciedad que ocultaba los secretos que había en su interior. Mientras me acercaba a la entrada, la puerta oxidada dejó escapar un crujido de protesta que resonó en el silencio de la noche. El interior estaba congelado en el tiempo, como si el mundo hubiera dejado de girar abruptamente. Los estantes llenos de productos polvorientos eran un testimonio silencioso de una época pasada, con sus fechas de vencimiento desaparecidas en la oscuridad. El aire adentro estaba viciado y mis pasos resonaron por los pasillos vacíos. Detrás del mostrador, una fila de antiguas barras de caramelo permanecían intactas, con sus envoltorios amarillentos y agrietados. Una luz parpadeante en el techo creó un efecto estroboscópico, proyectando sombras intermitentes que parecían bailar en los rincones de mi visión. Mis ojos se dirigieron a un tablón de anuncios cubierto de recortes de periódico amarillentos y notas escritas a mano. Mientras hojeaba los artículos, empezó a desarrollarse una historia, la historia de una desaparición sin resolver que se había apoderado de la ciudad años atrás. La gasolinera había sido el último lugar conocido de la persona desaparecida y el misterio nunca se había desvelado. Los latidos de mi corazón se aceleraron mientras continuaba leyendo, cada palabra agregaba una capa de temor a la ya siniestra atmósfera. La gasolinera abandonada no era solamente una reliquia del pasado, era un cementerio de historias olvidadas,
cada una de las cuales acechaba las paredes decadentes con sus preguntas sin respuesta. Un ruido repentino interrumpió mis pensamientos, un susurro suave, casi imperceptible, que parecía emanar del rincón más oscuro de la habitación. Me esforcé por escuchar, el pelo de mi nuca se erizó. El susurro se convirtió en un murmullo y pronto pude distinguir palabras distintas, dichas en un tono silencioso y malévolo. Los mensajes crípticos pintaban una imagen de desesperación, de algo que permanecía en las sombras, invisible pero innegablemente presente. Las palabras insinuaban una fuerza malévola que había hecho de esta gasolinera abandonada su hogar, una fuerza que había sido testigo de los secretos de quienes atravesaron sus puertas y decidieron compartirlos en la oscuridad de la noche. El miedo arañaba los bordes de mi conciencia, instándome a huir, pero una curiosidad morbosa me arraigó en el lugar. Los susurros continuaron, revelando historias de desesperación, de almas perdidas atrapadas en un limbo entre los vivos y los muertos. Era una sinfonía de dolor, un coro de voces que rogaban ser escuchadas. Cuando los susurros alcanzaron un tono febril, las luces parpadeantes de arriba comenzaron a pulsar en sincronía. Las sombras danzaban en las paredes, fusionándose en formas que parecían retorcerse con una energía sobrenatural. El aire mismo se sentía cargado de una malevolencia invisible y tomé plena conciencia de que no estaba solo en esa gasolinera abandonada. Con una oleada de coraje nacida de la desesperación, me di vuelta para irme, pero la puerta se negó a moverse. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que estaba atrapado en las garras de cualquier fuerza invisible que habitara este lugar desolado. Los susurros se intensificaron y los mensajes crípticos se volvieron más urgentes. Hablaron de un ritual, de una manera de liberar a las almas atrapadas que rondaban la gasolinera. A medida que se desarrollaban las instrucciones, sentí un miedo frío en la boca del estómago. Ya no era un mero observador, fui un participante involuntario en una ceremonia oscura y retorcida. Las luces parpadeantes alcanzaron un crescendo, proyectando un brillo pulsante que parecía trascender los límites de las paredes de la gasolinera. Las sombras se retorcían y contorsionaban, fusionándose en una forma que se alzaba ante mí, una entidad nacida de historias de dolor y desesperación. Sus ojos, estanques de oscuridad infinita, taladraron mi alma. Hablaba, sin palabras, una comunicación muda que transmitía un antiguo anhelo, una súplica de liberación. En ese momento entendí que la gasolinera era un espacio purgatorio, un reino donde los ecos de las almas perdidas reverberaban a través del tiempo. Mientras seguía las instrucciones susurradas, se desarrolló una danza surrealista, un ballet macabro de sombras y luces parpadeantes. Con cada paso, podía sentir cómo cambiaba la energía en la habitación, la fuerza invisible que recurría al ritual para cerrar la brecha entre los vivos y los muertos. El aire crepitaba con una energía sobrenatural a medida que el ritual se acercaba a su conclusión. La entidad ante mí pareció vacilar y su forma se disipó como humo en el viento. Los susurros, ahora suavizados, llevaban un aire de gratitud, como si las almas atrapadas hubieran encontrado consuelo en la oscura danza que habíamos realizado. La puerta, que alguna vez estuvo inamovible, se abrió con un crujido espeluznante. El aire de la noche entró con fuerza, trayendo consigo una sensación de liberación. Salí a la oscuridad del exterior y la gasolinera se desvaneció en el espejo retrovisor como un recuerdo inquietante. El camino se extendía más adelante, una cinta de incertidumbre iluminada por el brillo de mis faros. Los ecos de los susurros de la gasolinera persistieron, un recordatorio de que las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo son tan antiguas y enigmáticas como las sombras mismas. El suave zumbido del motor y el rítmico chirrido de los neumáticos me acompañaron mientras conducía en la noche, dejando atrás la gasolinera abandonada y los secretos que guardaba entre sus muros en ruinas. Sin embargo, los mensajes crípticos y los susurros inquietantes continuaron resonando en mi mente, un recordatorio inquietante de que es mejor no perturbar algunos misterios en los rincones desolados del paisaje estadounidense.